Tal como está, muy buenas noches. La supuesta victoria de Nicolás Maduro al eliminar 7 de los 8 cargos a su testaferro Alex Saab y la supuesta lealtad del colombiano nacionalizado por orden y gracia del régimen podría tener un desagradable sabor agridulce, porque a medida que pasan los días cada vez hay más piezas que no encajan en este rompecabezas. Parecería que lo que Nicolás Maduro profesa por el hombre que conoce sus más íntimos secretos y también los de su entorno no es precisamente amor, sino miedo. Terror a que pueda aceptar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de este país y cantar la traviata sobre las formas que habrían adoptado para ocultar el dinero que sistemáticamente han robado al pueblo venezolano y los lugares donde podrían encontrarse esas fortunas. El hecho de que la esposa de Saab no pueda abandonar Venezuela es quizá una clara señal, apuntalada por las apariciones públicas llorando y asegurando que su esposo jamás traicionaría al narcorrégimen. A nadie se le escapa que puede ser una de las sucias maniobras para chantajear emocionalmente al hombre que podría aguarles para siempre la fiesta. Que Saab se haya declarado no culpable puede considerarse también una estrategia peligrosa por parte de su defensa, o quizá hay algo bajo cuerda que desconocemos públicamente, pero que pudo iniciarse a fines del 2018-2019. Cuando congelaron parte de sus fondos en Estados Unidos, dando conocimiento del inicio de un cargo criminal en este país, en Estados Unidos. Y es precisamente de lo que vamos a hablar durante este programa. Un agrio caramelo para el prócer de los penes y los peces que podría terminar de atragantarse si el ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, sigue también cantando en España a la espera de ser extraditado. Carvajal planea solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le permita salir de la cárcel de Extremera, donde está recluido desde el pasado 9 de septiembre, hasta que se resuelva su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas. Gracias a sus extensos testimonios y también esa documentación aportada al juez García Castellón de la Audiencia Nacional, podría quedar demostrado que los cachorros bolivarianos de Podemos habrían recibido dinero de sus padres putativos, de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, para extender los tentáculos del comunismo en España. Toda una delicia, Vox Populi, pero que ahora, de ser demostrada, podría poner en serias dificultades a los socios de Sánchez en el gobierno. Y por si fuera poco, la verborragia de Carvajal se ha extendido a la Fiscalía italiana, que con permiso del juez español se ha trasladado a Madrid para interrogarlo por otra investigación secreta sobre la financiación del movimiento 5 Estrellas a través de Venezuela, y que ha suscitado enorme interés en Perú, Colombia, Brasil y Argentina, porque la financiación ilegal de partidos por parte de Venezuela podría afectar también a estos países. Así que la lealtad al señor Maduro tiene un precio, el mismo que él paga y el que se merece. Comenzamos. Bueno, pues vamos a dar inicio rápidamente al programa presentando a nuestros invitados. Está con nosotros Diego Weiner, abogado penalista. Muchísimas gracias por acompañarnos, Diego. Gracias por la invitación. Negar Granado, abogado venezolano, que también nos acompaña. Negar. Un placer para mí acompañarte el día de hoy. Y Esteban Urrestieta, periodista del diario El Mundo, que nos acompaña desde Madrid. Muchísimas gracias, Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con Negar, porque este es un tema obviamente que hemos tratado en el programa en muchas ocasiones, Negar, pero que, como yo decía, tiene quizá una especie de sabor agridulce. Para empezar, yo quería comentarles que saqué el indictment del señor Saab, un indictment largo en el que se especifica perfectamente qué es lo que ha hecho durante este tiempo, que podría demostrar su relación como testaferro con Maduro. Pero hay una cláusula que me parece muy interesante, y es que a finales del 2018-2019 se le congelaron los fondos que tenía aquí en los Estados Unidos, como parte de considerar que habían sido producto, tal vez, de negocios ilícitos con el narcotráfico, y eso da pie a un proceso o a un cargo criminal, que es algo que la defensa nunca quiere para su cliente, un cargo criminal. ¿Crees, Negar, que a raíz de ese cargo criminal que se inició en el 2018-2019 también se pudo iniciar un proceso de colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos muy por debajo? Sí, tan es cierto lo que tú estás diciendo, Marian, que definitivamente hoy se quedó condenado a 6 meses de prisión el profesor Briley, que había sido colaborador de Alex Saab para el proceso de
blanqueo y legitimación de capitales. Fue la persona que contrató a Alex Saab supuestamente para pagar sus abogados y adicional a eso hacer los lobbies necesarios para poder levantar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Adicional a eso, debemos entender que el día lunes 15 fue la audiencia mediante la cual Alex Saab no se declaró culpable. Por consiguiente, le dio la oportunidad a la Corte de Miami, del sur de Miami, la Corte Federal, para abrir el proceso a la defensa para que se designen cuáles son los expertos, cuáles son los documentos, cuáles son las pruebas que va a aportar tanto la Fiscalía como el señor Alex Saab para su defensa. Y adicional a eso, sí es pertinente y oportuno que se constituya el tribunal por jurado. Eso se verá para el día 3 de diciembre del año 2021. Ahora, sigo con este endaimen que de verdad no tiene desperdicio. Yo les pido a ustedes que si quieren saber un poquito más, se metan simplemente en Google, lo tecleen, es un documento público, lo pueden leer, pero se pueden sacar cosas espectacularmente interesantes. Yo veía que a finales del 2018, comienzos del 2019, se le congela los fondos, se abre ese proceso criminal y eso es algo, como decíamos, que la defensa no quiere para su cliente. Esos cargos, que es lo mismo que estaba hablando con Negar, que se han eliminado, podrían ser una consecuencia, esos son 7 cargos de los 8, podrían ser una consecuencia de esas negociaciones. ¿Estaríamos en puertas de saber realmente de si se le puede dar prisión, la prisión que ya cumplió en Cabo Verde, cumplida por la pena que se le imponga? Y mire, yo creo que tiene que ver mucho más con el proceso de extradición de un beneficio, porque cuando los Estados Unidos quieren extraditar a un nacional a los Estados Unidos de otro país, tiene que llegar normalmente a un acuerdo, si hay un tratado. Y en esta situación hay ciertos casos, por ejemplo, le doy el ejemplo, cuando alguien comete un delito en los Estados Unidos que, por ejemplo, se puede castigar con la pena de muerte. Si es que quieren extraditar a una persona de otro país que no tiene esa pena, es posible que los gobiernos lleguen a un acuerdo por la cual la persona es extraditada, pero no va a dar la pena de muerte o aseguraciones de que no va a haber esa pena. Y yo creo que eso es lo que pasó aquí y por eso llegaron a ese resultado en cuanto a las 7 cargos que fueron desestimados. Pero en realidad yo no creo que realmente cambie el tono del caso. Las alegaciones van a ser iguales, los hechos van a ser iguales y la evidencia va a ser igual. Y sobre todo porque el juez que le ha correspondido aquí en el sur de la Florida, si hubiera sido en Nueva York, quizás son más benévolos a la hora de poder hacer ese tipo de negociaciones. Pero en el caso del juez Conan, que es el que le ha tocado aquí en el sur de la Florida, él es un hombre que conoce perfectamente la causa de Venezuela, conoce perfectamente lo que ocurre en Venezuela y no creo que le vaya a ser demasiado fácil. Y yo respondo que, mire, es un juez muy justo en el caso y hay muy buenos abogados de ambos lados. Y me imagino que han habido conversaciones que tienen que ver con cooperación potencial, etcétera. Pero el abogado Neil Shuster, el señor Alex Saab, en la primera apariencia, sí empezó la declaración de que van a aceptar la inmunidad diplomática. Y lo presentó como un diplomático de Venezuela. Así que vamos a ver y va a ser muy interesante cómo lidia con eso la Corte Americana aquí en el sur de la Florida. Y bueno, hablando de todas estas jugarretas, España no está exenta también de la polémica, porque allí está el famoso Pollo Carvajal, que está haciendo las delicias de los jueces cantando por donde dé lugar. Y Esteban Urrecieta nos puede contar qué es lo último, porque sabemos que la justicia italiana, la Fiscalía italiana, le ha estado tomando declaración y que él ha pedido, como yo decía en la introducción, que le den la oportunidad de vivir este proceso, pero desde la calle. Como sabéis, buenas tardes de nuevo. El Pollo Carvajal, que fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, se refugió en España en el año 2019. Lo hizo protegido por los servicios de inteligencia españoles, que le dispensaron esa protección a cambio de información. Pero el Pollo Carvajal tenía y tiene una orden de detención internacional dictada por Estados Unidos por narcotráfico. Estados Unidos le acusa literalmente de inundar de cocaína su país en colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC. Por este motivo, el Pollo Carvajal fue encarcelado durante un tiempo en España y después de ese primer periodo en prisión fue puesto en libertad y se dio a la fuga. Y ha estado prácticamente 2 años en paradero desconocido. Y la policía española y la DEA, la agencia antidroga estadounidense, le localizaron el pasado mes de septiembre escondido en un piso en Madrid junto a otra ciudadana venezolana y había pasado al menos
los 7, 8 últimos meses en ese piso ubicado en la zona de Arturo Soria, en la zona residencial de la capital de España, sin salir a la calle. Dice la DEA que portando, cuando se asomaba, pelucas y disfraces. Llega a asegurar la policía española y la agencia antidroga americana que se sometió a operaciones de cirugía estética para cambiar su aspecto. Y bueno, desde su detención lo que ha hecho es ofrecer a la justicia española toda la información que obra en su poder para intentar, en la medida de lo posible, frenar o dilatar o en su caso abortar, lo cual va a ser muy complicado, su entrega a Estados Unidos. Y en el marco de esa colaboración que viene prestando durante las últimas semanas, él ha ofrecido información sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. Podemos es el partido que gobierna en estos momentos España en coalición con el Partido Socialista. Y el Pollo Carvajal asegura haber sido testigo y tener datos concretos de cómo el régimen venezolano financió ilegalmente a Podemos como un mecanismo para tener influencia en la política española. Ahora, vamos por parte, porque esto es realmente curioso. Ya la Audiencia Nacional, después de muchos dimes y diretes, dio luz verde a esa extradición que parece ser que por un tema de procedimiento se ha vuelto a frenar. Ahora, si salió otra noticia que supuestamente la Policía Nacional Española tenía información muy precisa de dónde estaba el Pollo Carvajal y no hicieron nada hasta que la DEA no les proporcionó el lugar exacto donde estaba y sabían que estaba ahí y no tuvieron más remedio que actuar. Mi pregunta es la siguiente, si esto ha ocurrido, si esto es real y si el Pollo Carvajal además tiene la fama de volar como libremente, como ya pasó, que estuvo 2 años prófugo, ¿qué garantías podría tener el gobierno español en este momento que poner a esta pieza en libertad sería no volver a perderla de vista? Bueno, aquí ocurre una circunstancia y es que la Audiencia Nacional ya ha aprobado la entrega, es decir, parece que el proceso no va a tener ya marcha atrás, se está dilatando, como tú bien has dicho, por cuestiones de procedimiento, porque España ha exigido a Estados Unidos garantías de que el Pollo Carvajal va a ser tratado de acuerdo con los derechos humanos, es decir, una cuestión meramente procedimental, pero la entrega ya ha sido definitivamente aprobada y está previsto que se produzca cuando se resuelva toda la burocracia administrativa. Por eso, la Audiencia Nacional, que es el tribunal que investiga en España, que centraliza los grandes delitos de corrupción y de terrorismo, está aprovechando para tomar declaración varias veces y reclamándole documentación a Hugo Carvajal en previsión de que no lo vuelva a ver, es decir, de que se monte en un avión americano y pase a disposición de las autoridades estadounidenses. En ese sentido, el Pollo Carvajal está, como diríamos en España, echando toda la carne en el asador para intentar que la colaboración, que la colaboración con la justicia sea efectiva y retrasar el máximo posible este procedimiento. Bueno, pues volvemos con Negar y quiero tratar este tema contigo porque un ex profesor de Miami condenado a 6 meses por lavado de dinero en Venezuela en nombre de SAB, es un ex profesor de la Universidad de Miami que fue sentenciado a 6 meses de prisión después de declararse culpable de los cargos de ayudar a lavar fondos malversados de Venezuela en nombre de Alex Saab. Pero lo que resulta curioso no es esto, sino que nosotros comenzábamos hablando de una posibilidad y esto lo refuerza. Fíjate las declaraciones de este señor que dice que aparentemente Alex Saab se habría reunido con funcionarios de la seguridad de Estados Unidos hace años para brindar información sobre el gobierno socialista de Maduro. O sea que parece ser que no es solamente ya una sospecha que él pudiera haber llegado a algún acuerdo con la Fiscalía y que estuviera trabajando con la Fiscalía desde ese momento que marca este indictment. Sí, mira, bien interesante, porque la condenatoria a los 6 meses de prisión de este profesor Briley trae como consecuencia que el profesor diera notificación al día de hoy que era desconocida sobre el proceso en el que ya estaba el señor Alex Saab tratando de colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Esa colaboración trajo como consecuencia una investigación previa, esa colaboración trajo como consecuencia que este señor Briley se acogiera a la justicia o se sometiera a la justicia de los Estados Unidos y producto de ello
creo y estoy casi convencido de que lo que dijo este profesor Briley va a ser usado en contra del señor Alec Saab. Alec Saab, de alguna u otra forma, también tenemos que entender de que tiene garantías y va a tratar de mantener esas garantías y esos derechos incólumes para poder conseguir la menor pena aplicable por el delito. Y coincido casualmente con la persona, el doctor que te acompaña en la mesa, Marian, de que definitivamente haber desestimado 7 de los 8 delitos no cambia para nada la situación del señor Saab con respecto a su presencia ante la justicia de los Estados Unidos. Así es, pero Diego, yo quiero conversar contigo porque el equipo de defensa que tiene ahora mismo Alec Saab no es precisamente un equipo de negociar, sino que son más bien litigantes, son gente que está listas para litigar en un juicio, para argumentar en un juicio. ¿Qué crees tú que puede llegar a pasar? Yo creo que vamos a ver, esto no va a ser un caso corto, yo creo. Hay muchas defensas que van a asumir la defensa del señor Saab en cuanto a la inmunidad, etcétera. Pero como platicamos y lo que hemos escuchado y lo que se sabe de los medios es que me imagino que han pasado esas conversaciones entre los abogados del señor Saab y los abogados de la justicia en cuanto a su cooperación y cómo brindaría su cooperación y si es que puede conseguir algún tipo de beneficio por la cooperación. Y creo que por eso estamos viendo toda la presión del gobierno de Maduro para asumir que tiene o darle el privilegio de la inmunidad. Pero creo que vamos a ver que va a tardar el caso. Obviamente sí ha asumido todos sus derechos, se ha declarado no culpable, pero eso puede cambiar rápidamente y me imagino que van a haber mucha presión del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de pasar tiempo real en la cárcel. Estamos hablando de un caso que tiene una pena máxima de 20 años en la prisión de los Estados Unidos y yo creo que esa presión en muchos casos parecidos ha brindado algún tipo de cooperación por el defendiente. Negar, nadie entendía antes esa intervención pública de la esposa llorando y al mismo tiempo que era una clara señal de que algo no iba bien y diciendo que su esposo iba a guardar toda la lealtad a Maduro y a todos sus secuaces, que ahí no había traición por ningún sitio. Pero si uno investiga y si uno va un poquito más allá, ¿esto no podría ser un chantaje emocional para presionarle aún más y que no abra la boca? Más allá del chantaje, también tenemos que entender la posición de ella, que está en un país como Venezuela, donde no existe un gobierno y prisionera, porque no puede salir. Efectivamente, existe un régimen que de alguna u otra forma la debe estar sometiendo a una presión para que ella se presente como una persona sumisa. Debemos recordar de que ella también fue investigada y tiene una incautación de sus bienes en Italia. Y lo tercero que debemos entender de todo esto es que el régimen está buscando generar una matriz de opinión donde el señor Alec Saab no tiene responsabilidad, donde tiene una inmunidad diplomática y adicional a eso, donde no va a entregar a ninguno de los miembros del régimen, ni tampoco va a señalar al régimen como un gobierno o una dictadura que negocia con el narcotráfico, que genera corrupción y que adicional a eso tiene procesos, tiene procesos de narcotráfico y de terrorismo. Negar, quiero hacer la pausa a los dos. Nos vamos a ir a una pausa, pero quiero preguntarles después, ¿les extrañó a ustedes que se declarara no culpable? Regresamos enseguida. Bueno, pues seguimos y hacía una pregunta. ¿Les sorprendió, abogado, que se declarara no culpable? ¿No hubiera sido más fácil de repente negociar y no someterse a la decisión de un jurado? Yo creo que en un caso parecido a este es muy normal de que haga la declaración de no culpabilidad, específicamente porque en nuestro sistema jurídico eso puede cambiar a cualquier momento. Pero en este momento tenemos que asumir que es no culpable y para la audiencia sí quiero decir que es importante que respetemos los derechos en este país y se respete que por el momento el señor Alec Saab se ha declarado no culpable y eso es muy normal en este país. O sea que él podría cambiar de repente de decisión si llega a un acuerdo y declararse de repente culpable. En fin, pueden pasar muchas cosas todavía. Pueden pasar muchas cosas y yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que veamos cómo se resuelve este caso, pero le van a dar un día de juicio en el futuro, pero en lo mientras a cualquier momento puede cambiar su posición. Negar, lo que está claro es que el dinero que incautan a Alec Saab, este dinero que eran más de 20 millones de dólares en activos, solamente la parte esa que congelaron acá, la gente tiene ilusión de que si en algún momento el dinero que reclaman al régimen es recuperado, va a volver a Venezuela, pero no es así. El gobierno de los Estados Unidos se queda con ese dinero. Efectivamente no va a ser así porque a lo último
es el dinero proveniente del narcotráfico, es el dinero proveniente de la legitimación de capitales, es el dinero proveniente de los actos de corrupción. Y adicional a eso debemos entender de que la declaratoria de culpabilidad del señor Alec Saab traería como consecuencia la culminación de un proceso y él estaría cercenándose el derecho a defenderse. Él estaría cercenándose el derecho de promover las pruebas que sean necesarias para exculparse, sin tomar en consideración cualquier otro convenio, cualquier otra negociación que pudiera darse con la Fiscalía. 10 segundos, ¿estás de acuerdo? Sí, señor, sí, señora, 100%. El decomiso de dinero es muy común en estos tipos de casos y yo creo que ese es un objetivo grande de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. Yo creo que es lo que mueve. Imagínate si se recuperan la fortuna que durante decenios ha estado robando esta gentuza al pueblo venezolano. Uno pensaría que puede llegar pues para beneficio del pueblo, pero no, sirve para seguir pagando incluso aquí investigaciones de este tipo, ¿no? Sí, señora, exactamente. Pues les quiero agradecer muchísimo a los dos, mi querido Negar, mi querido Diego, también Esteban, que estuvo con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito más. Y estamos ante las puertas, por supuesto, de algo que no ha hecho nada más que comenzar. Y en España, a las puertas de esa extradición que, si no existe ningún otro impedimento, también podría producirse para aguarle las fiestas a ese prócer de los penes y los peces.